Ahí está. Bienvenida, Sí, Debo. ahí lo- Bienvenida a Surge en la Mañana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como siempre es un placer estar con ustedes. Y bueno, se aproxima una fecha patria. Estamos en vísperas del 9 de julio, el día de mañana, y no podía no hablarles a nuestros oyentes de esta fecha tan especial para nosotros. Así que bueno, comenzaré por retrotraernos a ese contexto histórico para luego abordar un poco nuestra actualidad política, económica y social en la que estamos situados, ¿no? Bueno, para arrancar, ¿qué pasó el 9 de julio de 1816? Bueno, se dan dos hechos importantísimos en este contexto. Por un lado, la Declaración de Independencia, hecho fundamental para la consolidación del Estado Nacional, y por otro lado, la organización final del plan de guerra de José de San Martín, que sería muy importante para que se diera finalmente la independencia en el país y que otorgaría, en consecuencia de esto, el triunfo a los revolucionarios, más que todo las Provincias Unidas. Pero ¿qué pasaba a nivel externo durante ese periodo en 1816? Bueno, España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII vuelve al trono, con lo cual, recuperando el poder de decisión, lo que hace de primera es intentar recuperar estratégicamente los territorios americanos, que fueron parte en su momento de colonias, de sus colonias, y ahora estaban en manos de los revolucionarios. Es así que más tarde lo que hace Fernando es enviar al ejército realista, la fuerza militar española, que bueno, defendía justamente la monarquía, y lo que hace es lograr avanzar sobre toda la región, derrotando a gran parte de estos movimientos independentistas americanos. Y bueno, lo que sucede acá a nivel interno, en este contexto tan difícil, es que las provincias unidas del Río de la Plata se empiezan a juntarse, ¿viste? Para decidir qué hacer ante esta situación, ante esta avanzada de la corona española. Es así que se organiza el Congreso General Constituyente de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidas en San Miguel de Tucumán, para generar un acercamiento entre Buenos Aires y las provincias, cuyas relaciones en ese momento estaban, bueno, bastante desgastadas, ¿no? Este congreso, también conocido como Congreso de Tucumán, funcionó en la casa de una importante familia del lugar y actualmente pasó a ser un museo, al cual llama Casa Histórica de la Independencia. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se seleccionaban a esos representantes, ¿no? Que debían asistir a la reunión, a la junta, a la asamblea en este congreso. Bueno, lo que hacía cada provincia era elegir un diputado cada 15.000 habitantes. Y bueno, un dato a color sobre esto es que en ese momento costaba muchísimo llegar, esto es algo que hablan mucho los historiadores, un dato a color, y los diputados tardaban semanas para llegar a este congreso. Porque iban en lo que llamaban galeras y sopandas, que eran básicamente una especie de carrozas, para que, bueno, supuestamente era lo más accesible para llegar, si no debían hacerlo a caballo, pero bueno, ellos iban en estas sopandas y galeras. Y para que se den una idea, viajar desde Buenos Aires hasta Tucumán duraba entre 30 días o incluso más. Es decir, bastante tiempo para lograr alcanzar, sesionar de alguna manera o ir a la Asamblea Legislativa, ¿no? Ahora le llamamos sesión, antes era Asamblea Legislativa. Bueno, una vez llegado, todos los diputados dieron inicio a esta asamblea que se realiza un 24 de marzo de 1816
y contaba con la presencia de 33 diputados de diferentes provincias, de un territorio muy distinto a lo que hoy conocemos, como la República Argentina. Bueno, por ejemplo, Charcas, hoy parte de Bolivia, envió un representante. En cambio, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe no participaron en el Congreso porque justamente se encontraban enfrentadas a Buenos Aires, que en ese entonces integraba la Liga de los Pueblos Libres junto a la Banda Oriental bajo el mando de José Artigas, el representante de la Liga de los Pueblos Libres. Y por otro lado, uno de los primeros presidentes de ese congreso, si bien no me equivoco, era Pedro Ignacio Castro, que era de La Rioja, Pedro Ignacio de Castro Barros era. Y bueno, es así que finalmente, un 9 de julio de 1816, se firma la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas del Sur, independizándose de esta manera de la corona española que estaba bajo el poder del rey Fernando VII. Hay que tener en cuenta que este proceso político inicia también con la Revolución de mayo de 1810, tras arduas batallas internas y externas que dieron finalmente lugar a la emancipación nacional, terminando así con este ciclo de coloniaje. Y hay que decir también que esta proclama de independencia es considerada como el documento fundacional de nuestro país. Así que bueno, ahora vamos a intentar, de algún modo, habiendo dicho esto, hacer un anclaje de esto que mencionábamos antes al contexto actual, como para traspolarlo a estos escenarios actuales que pueden leerse también en clave neocolonial, ¿no? Bueno, esto ya se analiza desde distintas disciplinas, que de hecho hay varios autores que hablan de este fenómeno, como por ejemplo lo es el caso de Enrique Dussel. Seguro muchos ya lo conocen. Es un filósofo que escribe sobre el neocolonialismo, postulando así una filosofía para la liberación, por ejemplo, que va a criticar el eurocentrismo y el sometimiento que han llevado adelante sobre los países periféricos como el nuestro, las grandes potencias extranjeras. Bueno, como hay varios autores que mantienen un pensamiento crítico respecto a esto y que, bueno, te permite reflexionar sobre estas cuestiones. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque para mí entender, hay por lo menos 3 aspectos en los que estamos ya sometidos como nación, que bueno, nosotras mucho lo hablamos de estas situaciones, y que bueno, nos obliga a reflexionar en si estamos volviendo a replicar viejas estructuras que nos vuelven justamente dependientes en este pleno siglo XXI, ¿no? La enumero en 3 partes. La primera es la restricción externa, el tema de la deuda, que cada vez aumenta más. En segundo lugar, las privatizaciones, ya sea empresas públicas, privadas, sumado también a la destrucción del entramado productivo nacional y la caída sustancial del empleo registrado. Y por último, en el punto 3, la extranjerización de la tierra, un problema que se agrava cada vez más. Bueno, los 2 primeros puntos tienen que ver de lleno con el modelo económico que está llevando adelante el gobierno actual, es decir, Caputo y Milei, lo cual puede analizarse directamente con el RIGI, y bueno, ahora super RIGI, ¿no? Régimen de incentivo a las grandes inversiones. ¿Por qué digo principalmente bajo esta política económica? Bueno, porque con estos programas benefician directamente a grandes corporaciones, es decir, el gobierno nacional les propone, mediante incentivos fiscales, aduaneros, cambiarios, etcétera, a estas grandes empresas extranjeras para que, es un paquete de medidas de beneficio para que inviertan, ¿no?, en este país. Por ejemplo, el caso del Super RIGI
lo que hace es dar una alícuota del impuesto a las ganancias de, por ejemplo, el 15%. Con esto, la baja de contribuciones patronales del 10%, la exención de derechos de exportación, exención de derechos de importación para todos los bienes vinculados a inversión, lo cual se refleja en la reducción de la carga tributaria, ¿no? Es decir, que pasarían estas potencias extranjeras a pagar menos impuestos o directamente se les perdonan. Y por otro lado, también se les brinda facilidades para la disponibilidad de divisas. Bueno, claro que la diferencia con el RIGI es que para los del Super RIGI solicita el Estado Nacional que inviertan 1.000 millones de dólares, ¿no? Esa es también la propuesta que les realizan. Sin embargo, para mí ver lo que se analiza a nivel nacional en la coyuntura actual es que no estaría funcionando este esquema que plantea el gobierno, ¿no? En principio porque no están lloviendo las inversiones como ellos pensaban y por otro lado porque no se está generando empleo genuino, que es lo que mencionaban que se iba a realizar, ¿no? Que se iba a generar. Eso es lo que un poco se especulaba, ¿no? Con estas grandes inversiones. Y contrario a todo esto, lo que se presenta en el esquema es una pérdida del empleo en distintos rubros y actividades, que sumado a la apertura importadora, que nosotros mucho lo hablamos esto, se perjudica cada día más a las empresas nacionales, porque es por el tema de la competencia, básicamente. Lo que en consecuencia ocasiona justamente el cierre de pymes y, bueno, la baja del empleo, ¿no? Y además del resultado en el corto y mediano plazo que vamos viendo, hay también transformaciones estructurales en lo que sería considerado el marco jurídico, que tiene que ver con los derechos laborales, los derechos ambientales y los derechos humanos. Bueno, este tipo de leyes, de programas como lo son el RIGI y Super RIGI, tienen un impacto directo en la calidad de vida de la población, ¿no? Que puede verse afectada de acá a décadas en términos de derecho colectivo, ¿no? Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el acceso al agua, el pago de tarifas por energía, las dinámicas del trabajo, el acceso a bienes comunes, y bueno, también en las posibilidades de participación democráticas, ¿no? Que también se ven sujetas a decisiones por este marco jurídico que se implanta, ¿no? Que puede ser, ya se está hablando de esto, ya lo mencionaban los programas, de acá a 30 años o incluso más. Así que bueno, es una situación bastante crítica para nosotros. Y por otra parte, y ya para ir cerrando con esto, el punto 3, que era el tema de la extranjerización de la tierra que mencionaba anteriormente, que va en mismo lineamiento con el Super RIGI, ¿no? Que mencionaba recién. Y esto, el tema de la extranjerización de la tierra, también puede leerse en clave neocolonial. Digamos que ambas políticas lo que hacen es ceder muchos beneficios a países extranjeros, pero poco para nuestro país. De hecho, nos deja en una situación cada vez más vulnerable, ¿no? Si se quiere, donde nosotros como argentinos cedemos continuamente recursos, territorios, a cambio de muy poco o nada. Eso es lo que estamos atravesando. Y quería mostrarle, bien, ahí lo están pasando, hay un mapita muy bueno que muestra la extranjerización de Argentina, incluidas las Islas Malvinas, que fue realizado por investigadores de CONICET. Ahí lo estamos viendo. Bueno, también si quieren pueden googlearlo, porque si le hacen zoom a cada provincia pueden ver directamente qué capitales extranjeros están en la zona. También pueden verse también las zonas de glaciares y demás. Si van a donde está en amarillo,
creo que es ahí, no alcanzo a leer bien, pero dice seleccionando por capas, ahí te muestra todo, me parece. Bueno, el mapa ya nos dice mucho. En total, más de 13 millones de hectáreas pertenecen a capitales extranjeros. Y Estados Unidos está liderando la tendencia con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. Bueno, como se puede observar, ahí está todo en amarillo rojo, ahí pueden verlo. Y lo que está claro con esto es cómo los países extranjeros buscan apropiarse de recursos estratégicos, ¿no? Así que bueno, está muy bueno el mapita. Les recomiendo que entren a la página y bueno, ahora, ¿qué pasa con la ley de inviolabilidad que intenta aplicar el gobierno? Recién lo mencionaron en la crónica, que estuvo muy buena. El proyecto buscan sesionarlo durante este día. Van a ver si lo sesionan estas semanas o lo posponen para después del receso. Eso todavía se está charlando. O sea, se tiene que decidir ahora después de las 12 que inician sesión. El proyecto de la ley de inviolabilidad lo que busca es básicamente reforzar la propiedad privada, limitando justamente la capacidad del Estado para expropiar. Y lo que hace es ampliar las compensaciones a los propietarios. Por otro lado, lo que hace es introducir ciertos cambios en lo que tiene que ver con desalojos más rápidos y con menos requisitos y menos restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros. Es decir, que les van a permitir comprar muchísimas hectáreas sin tanto conflicto, ¿no? Sin tanto, sí. Y también, por otro lado, lo que hace esta ley es modificar las leyes ambientales y territoriales que ya existen. Así que, bueno, es algo que se va a debatir durante el transcurso de, no sé si arrancan hoy, a las 12 tengo entendido, pero todavía no se decide si, depende si dan quórum, lo tratan durante estas semanas y si no, se pospone para después del receso, tengo entendido. Pero sí, efectivamente es una ley que va en misma línea con todo lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Podemos decir, para concluir ya con esto, que estamos en una situación crítica como nación en donde vemos el avance del sector externo, porque así como lo mencionaba recién con el tema de la deuda y con el tema de la extranjerización, vamos viendo el avance de las potencias en nuestro territorio, ¿no? Es una manera también de pensar lo que está pasando a nivel nacional en clave neocolonial. Estamos volviendo a pasar por mismas situaciones que se van repitiendo a lo largo de la historia en distintos periodos históricos, pero que se replican en este contexto y que no se puede dejar por alto, ¿no? No se puede pasar por alto esta situación. Así que bueno, esa es un poco la idea de hoy de la columna, era llamarlos a la reflexión, que estemos atentos a todo lo que está sucediendo y recordando también los momentos históricos, ¿no? Bueno, Débora, me encantó la columna. Me gustaría ahí que en comentarios manden mensajito quienes están escuchando. Agradecerte porque, bueno, ahí estuve anotando, porque fue súper completa y abarca un poco el contexto general en el que estamos y además esto, haciendo una alusión al día de mañana, que es un día muy importante para los argentinos y argentinas. Más allá del fin de largo, el 9 de julio significa un desarrollo y un proceso revolucionario importantísimo de emancipación de nuestro pueblo y para que exista Argentina. No como entiendo que no originalmente quienes han hecho esa gesta pensando en la Argentina que soy, no con esto que planteaste, ¿no? Con este avance del extranjero. Bueno, hablaste de que
los tres países que lideran la extranjerización sobre nuestra tierra es Estados Unidos, Italia y España, ¿no? Cuando, por ejemplo, la emancipación que habíamos logrado en aquella época fue contra la colonia española, ¿no? Y están más presentes que nunca, no solo ellos ahora también, sino Estados Unidos, bueno, y Europa siempre igual instalado, pero ahora también Estados Unidos, bueno, Inglaterra, ¿no? También en Malvinas. Así que nos parece muy importante, porque además ahora nosotros vamos a seguir desarrollando un poco más sobre esto. Bueno, no sé si viste, Debo, una de las cosas que sucedió es que el gobierno nacional además festejó la independencia de Estados Unidos como si nos correspondiera a nosotros, además sobre un país que su crecimiento como potencia se basa en guerras y en vejaciones sobre otros pueblos del mundo. Así que increíble, en ese contexto estamos. Totalmente, sí, lo vi vi que izaron la bandera en Rosario, en el Monumento a la Bandera, estaba indignada, imagínate, que yo que soy me considero nacionalista. Sí, acá también. Estaba de la sí, todas compañeras. Sí, la verdad que muy triste porque no se esconden ya en los sentires, ¿no? Estamos lamentablemente dependiendo ya a Estados Unidos, en este caso con el Fondo Monetario Internacional, también con el Tesoro y demás, pero también con respecto a los recursos. Por eso quería mencionar un poco también el tema del Superrigi y el Rigi, que son los planes de gobierno. Y bueno, la extranjerización también, todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo va de la mano, es la política que están llevando adelante y que no se esconden, decía, al demostrar con quiénes se quieren aliar, ¿no? Definitivamente hay que decirlo, son un gobierno muy cipayo que prefiere estar con Donald Trump, alineado a Netanyahu, en este caso, y que, bueno, va en contra de lo que en su momento defendían nuestros próceres. Así que, bueno, fue un episodio medio lamentable, pero nada, es lo que son, ¿no? Queda más que claro qué es lo que vinieron a hacer y por nuestra parte, nada, reconocer y reflexionar continuamente sobre esta situación, todo lo que está sucediendo y tratar de esto, de generar, por ejemplo, los debates, ¿viste? Que es sumamente importante. Así. Bueno, muchísimas gracias. Ahí te mandan saludos del Lago Pueblo, desde el Bolsón. Marcelo también dice, tétrico pero excelente el informe de Sandoval. Dice, excelente análisis también Pau. Así que, bueno, Moni también manda saludos. Patricia López dice, a ver si, no sé si lo puedo leer porque está con el cosito, a ver. Gobierno cipayo con sueños del virrey, tal cual, estamos en ese contexto. Así que bueno, agradecerte, Debo, mandarte un saludo enorme, ojalá nos veamos pronto este año en algún momento, y estaremos, siempre lo decimos, parece que estamos chamullando, pero en algún momento de este año vamos a ir para allá, lo prometemos. Estamos manifestando. Sí. Bueno, chicas, un placer como siempre estar con ustedes, así que bueno, nos estamos viendo en la próxima columna. Dale. Que sigan lindo el programa y un abrazo. Un saludo a todos los que nos están escribiendo, a Pau, a Marcelo, tétrico puso, Sí, tétrico. a Paco y bueno, a Trapi, a todas las chicas. Dale. Bueno, Debo, te mando un saludo enorme, abrazo grande. Bueno, ahí estábamos con Débora Sandoval. Como siempre. Debo tiene una forma de hablar, viste, que lo puedo entender. Te ordena todo. Sí, te lo ordena. Sí, totalmente. Esa es la palabra. Esa es la palabra, te lo ordena. Sí.